El juez Grayson pensó que estaba sentenciando a un adolescente despistado hasta que el acusado comenzó a desmantelar el caso como un abogado experimentado. El aire dentro del juzgado del condado de Los Ángeles se sentía denso, casi sofocante. Filas de espectadores llenaban la galería murmurando entre ellos mientras veían desarrollarse la escena. La mesa del acusado parecía demasiado grande para el joven que estaba junto a ella. Las manos en los bolsillos. La barbilla levantada lo suficiente para mostrar que no tenía miedo. Hayen Dawon, 19 años, ACC, usado por Grand Theft Auto y resistencia al arresto. Los cargos eran graves, pero la forma en que el juez Walter Grayson lo miró dejó en claro que el verdadero juicio no tenía nada que ver con la ley. Grayson se reclinó en su silla. Los dedos tamborileaban perezosamente contra la madera pulida de su escritorio. Miró a Hylen por encima del borde de sus gafas. Sus labios se torcieron en algo entre una sonrisa burlona y una mueca de desprecio. ¿Crees que eres algún tipo de experto legal? Su voz tenía una diversión seca. Esto no es un debate. Chico del club. Algunas risas ondearon por la sala del tribunal. El alguacil, el taquígrafo, incluso el fiscal. Todos estaban en la broma. Hylen no se inmutó, no se estaba riendo, había pasado años preparándose para este momento, no para este exacto. Él nunca planeó pararse aquí como acusado, pero conocía la sala del tribunal como la palma de su mano. Mientras otros niños memorizaban estadísticas de baloncesto, él memorizaba jurisprudencia mientras sus amigos jugaban videojuegos. Él jugaba juicios simulados en su cabeza discutiendo casos imaginarios consigo mismo. Su madre, Denise Dorson, había trabajado como asistente por más de 20 años y Hayen había crecido escuchando las historias que ella traía a casa, como los fiscales tomaban atajos, como los jueces tenían favoritos, como algunos abogados defensores apenas lo intentaban. Él absorbió todo. Para cuando tenía 14 años podía analizar un juicio mejor que la mayoría de los estudiantes de derecho, pero nada de eso le importaba a Grayson. Para el Hylen era solo otro niño en problemas. Letun, haz esto rápido. El juez suspiró abriendo el caso archivo. Tengo una partida de golf a las 2. El público rió entre dientes otra vez, pero esta vez algo cambió. Los labios de Hylen se curvaron en una leve sonrisa casi imperceptible porque Grayson acababa de cometer su primer error, pero la sala aún no lo había notado. El fiscal Michelle Carrington se levantó de su asiento con el aire de un hombre que ya había ganado su demanda. Su lengua estaba perfectamente anudada y su voz transmitía esa confianza ensayada de alguien que había pronunciado el mismo discurso 100 veces ante su señoría. El Estado probará sin lugar a dudas que el acusado Hylen Dorson fue atrapado con las manos en la masa en un vehículo robado, un Audi A6 del 2022 reportado como desaparecido pocas horas antes de su arresto. Los oficiales lo persiguieron por el centro de la ciudad, donde supuestamente intentó huir antes de ser detenido. Sus huellas dactilares se encontraron en el volante. La fiscalía sostiene que la evidencia habla por sí sola. Las palabras aterrizaron con peso. La multitud en la galería se movió. Susurrando entre ellos en la superficie sonaba condenatorio. Un auto robado. Una persecución en marcha. El juez Grayson miró a Hylen por encima de sus gafas y luego se volvió hacia Carrington. Continúe. El fiscal caminó hacia el estrado del jurado. Sus zapatos lustrados resonaron contra el suelo. La defensa puede intentar convencerlo de que todo esto fue un malentendido. El señor Dorson es desafortunada víctima de las circunstancias. Se giró y cruzó miradas con Hayen por primera vez. Pero seamos honestos. ¿Qué clase de víctima huye de la policía? La tensión en la sala aumentó. El juez Grayson se inclinó hacia adelante, apoyando la barbilla en la mano. Hylen no parpadeó. Carrington continuó hojeando una pila de papeles. Su señoría, tengo aquí el testimonio del oficial Daniel Ruiz, quien presenció personalmente al acusado al volante antes de que intentara huir. Se confirmó que el auto era robado. El arresto se realizó según las reglas. Grayson exhaló por la nariz y asintió. Suena sencillo para mí y para la mayoría de las personas en la sala probablemente lo fue. El caso estaba claro. Un auto robado, una persecución, un arresto.
Pero Hayen había pasado 2 años estudiando juicios para no ver las grietas. Aún así, permaneció en silencio, observando, esperando. El juez Grayson golpeó suavemente su mazo. Muy bien. Escuchemos la respuesta de la defensa. Se giró hacia la abogada de Hylen, una defensora pública llamada Lisa Thornton, que apenas había dicho 3 palabras desde que entró en la sala. Se puso de pie, moviéndose nerviosamente. Su señoría, mi cliente. Hayen le puso una mano en el brazo. Una solicitud silenciosa. Dudó. Luego volvió a sentarse y por primera vez Hayen habló: me representaré a mí mismo, su señoría. La sala quedó en completo silencio. Grayson lo miró claramente divertido. Verás, la voz de Hylen era tranquila, firme. Me defenderé. Un murmullo se extendió por la sala del tribunal. Las cejas de la mejor amiga se alzaron. La sonrisa de Carrington vaciló por un segundo antes de soltar una risa aguda. Esto debería ser interesante, pero nadie se reía cuando Hayen dio su primer paso al frente porque todo estaba a punto de cambiar. El peso de la sala del tribunal se asentó alrededor de Hayen mientras ajustaba su postura con las manos aún en los bolsillos. Dejó que el silencio se extendiera un poco más, lo suficiente como para hacerlo sentir incómodo. Luego finalmente habló: su señoría, antes de comenzar me gustaría confirmar algo con la fiscalía. Carrington levantó una ceja cruzando los brazos adelante. Hylen dio un paso lento al frente. Dijiste el oficial Daniel Ruiz me vio personalmente detrás del volante antes de que me arrestaran, correcto. Carrington exhaló bruscamente, ya aburrido. Es cierto, y ese testimonio está escrito en su informe. Por supuesto que lo está. Hylen asintió y luego se giró hacia el juez Grayson. Su señoría, debo desestimar ese testimonio como prueba. Grayson lo miró con los ojos entrecerrados. ¿Con qué fundamento? Hayen sacó las manos de los bolsillos por primera vez e hizo un gesto hacia la mesa de la fiscalía. Porque el oficial Ruiz nunca me vio en ese auto. De hecho, ni siquiera estaba de servicio cuando comenzó la persecución. Un destello de confusión cruzó el rostro de Carrington. ¿De qué está hablando? Hylen dio otro paso al frente. Su señoría. Si el tribunal me lo permite, me gustaría presentar una solicitud para verificar los registros de GPS del oficial Ruiz de esa noche. Si su informe dice que me vio en el vehículo, entonces debería coincidir con su historial de ubicaciones, pero dejó la palabra en el aire. Tengo el presentimiento de que ahora no lo hará. Los murmullos en la galería se hicieron más fuertes. Grayson frunció el ceño y miró al consejero Carrington. Carrington se aclaró la garganta, apretando la mandíbula. Ese informe fue presentado por un oficial de la ley, su señoría. ¿De verdad vamos a creer la palabra de un acusado por encima de la de un profesional capacitado? Hayen se encogió de hombros casi casualmente. Si el oficial estaba donde decía estar, entonces los datos del GPS lo probarán, pero si no lo estaba, dejó que la sentencia se apagara. Grayson lo estudió por un largo momento y luego se volvió hacia Carrington. ¿Tiene la fiscalía algún problema en verificar los registros de GPS del oficial? Carrington dudó. La pausa fue lo suficientemente larga. El jurado lo notó. La galería lo notó y, lo más importante, el juez lo notó. Hayen respiró hondo. Había pasado años viendo juicios, estudiando a los fiscales, sus tácticas, la forma en que jugaban con el sistema, y había una cosa que sabía sin lugar a dudas. Si Carrington confiaba en su caso, no estaría perdiendo el tiempo. Grayson se frotó el costado a su consejero del Temple. Carrington finalmente negó con la cabeza. Sin objeciones, su señoría, pero el turno ya había comenzado por primera vez. La sala del tribunal ya no reía. La sala del tribunal estaba en silencio, pero la tensión era fuerte. Carrington barajó sus papeles. Su pulida confianza se agrietaba en los bordes. Su señoría, mientras esperamos los registros de GPS. El hecho es que las huellas dactilares del acusado se encontraron en el volante del vehículo robado. Hylen asintió levemente, su rostro ilegible. Es cierto. Dio un paso adelante, pero hablemos de esa evidencia por un segundo. Grayson levantó una ceja, haciéndole un gesto para que continuara.
Hayen se volvió hacia Judería haciendo contacto visual con cada uno de ellos. La fiscalía quiere que creas que encontrar mis huellas en un coche significa que lo robé. Esa es la historia que están vendiendo, pero pensemos en esto lógicamente. Respiró hondo, su tono mantuvo la calma controlado. Digamos que entras en una tienda departamental y te pruebas una chaqueta, pones las manos en los bolsillos, tal vez la cierras y luego la vuelves a poner en el perchero y sales unas horas después. Alguien roba esa chaqueta. ¿El hecho de que tus huellas estén en ella significaría que la robaste? Algunos jurados intercambiaron miradas. Alguien en la galería murmuró algo en voz baja. Haylem no les dio tiempo a recuperar el coche en cuestión. Estaba estacionado afuera de un 7-Eleven horas antes del presunto robo. Yo estaba dentro de esa tienda con 3 amigos, y si cuando pasamos por el coche me apoyé en él, incluso abrí la puerta porque ya estaba desbloqueada. No pensé mucho, no cogí el coche, no lo conduje, no robé nada de dentro, solo un momento tonto de curiosidad. Lo dejó reposar por un segundo. Y luego en una voz eso cortó el silencio como un bisturí. Preguntó: ¿tocar algo te convierte en un criminal? Carrington se aclaró la garganta hojeando sus notas, buscando algo, cualquier cosa para recuperar el control. Haylem no había terminado, y ya que estamos en el tema hablemos de cómo se hizo ese análisis de huellas dactilares. Se giró hacia Grayson. Su señoría era el especialista forense de este caso. Citación para testificar. Grayson parpadeó sorprendido por la pregunta. Miró a Carrington. El fiscal dudó y luego de mala gana no. Los labios de Haylem se apretaron. Así que déjame aclarar esto: el Estado está usando evidencia forense para intentar condenarme, pero no creyeron necesario traer al especialista real que procesó esa evidencia. No tengo oportunidad de interrogar, preguntar sobre la cadena de custodia o cuestionar la precisión del análisis. La mandíbula de Carrington se tensó. Haylem asintió como si eso fuera todo lo que necesitaba oír. Interesante, juez. Grayson suspiró, pellizcando el puente de su nariz. Era la mirada de un hombre dándose cuenta de que este caso no era la victoria fácil que había asumido que sería, pero Hayen aún no había terminado porque el siguiente, lo que estaba a punto de decir, lo cambiaría todo. Hayen dio un paso lento hacia adelante, su voz firme, pero firme. Su señoría, me gustaría presentar como prueba una declaración oficial del propietario del vehículo. El juez Grayson frunció el ceño. El propietario. Haylem asintió. Si el señor Raymond Guiel, propietario registrado del Audi robado, proporcionó una declaración a la policía que por alguna razón nunca se presentó en los archivos de la fiscalía, y creo que sé por qué recurrió a Carrington. ¿Recuerda lo que el señor Whitaker les dijo a los oficiales la noche en que denunciaron el robo de su auto? La mandíbula de Carrington se tensó. Sabía exactamente lo que vendría. Hayen no esperó a que respondiera. En su lugar, sacó una transcripción impresa de su archivo y leyó en voz alta: dejé mi auto en marcha cuando corrí dentro de la gasolinera. Un chico debe haber saltado y salido corriendo, pero no era el tipo que arrestaste. Vi al chico y era blanco. Un jadeo colectivo onduló por la sala del tribunal. Haylem levantó el papel. Ese es del informe policial original, el mismo informe que la fiscalía convenientemente nunca mencionó. Se volvió hacia el juez Grayson. El oficial que lo arrestó admitió esto por su testimonio. La fiscalía ignoró, y aún así quieren que este jurado crea que soy alguien que ni siquiera coincide con la descripción del verdadero ladrón con culpabilidad más allá de toda duda razonable. Carrington dio un paso adelante luchando. Su señoría, esto es irrelevante. El acusado fue atrapado en posesión del vehículo, pero Hayen negó con la cabeza. No lo estaba. Su voz no se alzó, pero atravesó la sala del tribunal con una precisión nítida. Me arrestaron a unas cuadras de donde el vehículo fue abandonado, caminando a casa después de comprar bocadillos con mis amigos. No estaba en el auto, no estaba cerca del auto, no estaba huyendo de nada. Lo único que me vincula a este caso es el mal trabajo policial y las suposiciones. El juez Grayson dejó escapar un suspiro lento, frotándose la sien. El caso se estaba desenredando rápido, y todos lo sabían. Hayen se volvió hacia el jurado. El verdadero sospechoso escapó esa noche. Los oficiales encontraron a un niño negro en la misma área general y decidieron que estaba lo suficientemente cerca de eso. Es de lo que realmente se trata este caso. Silencio. Grayson se aclaró la garganta y se ajustó las gafas. ¿El proceso ejecución tiene algo más? Carrington estaba rígido, su rostro enrojecido. No, su señoría. El juez Grayson exhaló, miró a Haylem por un largo rato y luego miró al jurado. Finalmente, se inclinó hacia adelante y pronunció las palabras que se quedarían con todos en esa sala. El caso fue desestimado. Un latido de silencio atónito, luego caos. La mitad de la sala estalló. Algunos con incredulidad, algunos con alivio silencioso.
La galería se conmovió. Los reporteros garabateaban en sus cuadernos. Haylen no se movió de inmediato. Dejó que el momento se asentara. Dejó que la realidad se asimilara para todos. El juez Grayson, todavía agarrando su mazo, miró a Haylen con una expresión ilegible. Había algo en sus ojos que no había estado allí antes. Reconocimiento, tal vez incluso arrepentimiento. Haylen sostuvo su mirada y luego se giró para irse, pero justo cuando llegó a la puerta, el juez habló de nuevo. El señor Dawson. Haylen se detuvo pero no se giró. Grayson dudó y finalmente dijo, deberías considerar la facultad de derecho. Haylen sonrió con suficiencia. No necesitaba considerarlo. Ya estaba en camino fuera del juzgado. El aire estaba denso de voces. Los reporteros pululaban por los escalones. Sus cámaras destellaban. Los micrófonos avanzaban como armas. Haylen, ¿sabías que el juez desestimaría el caso? ¿Qué vas a hacer a continuación? ¿Cómo funciona? Sentir que debía superar en maniobras a un fiscal experimentado. Haylen se sacó la sudadera con capucha por la cabeza ignorando las preguntas. No le interesaba el espectáculo. No se trataba de demostrar lo inteligente que era, se trataba de algo más grande. Su madre, Denise, lo esperaba al pie de las escaleras con los brazos cruzados, su rostro indescifrable durante un largo momento. Solo lo miró y finalmente negó con la cabeza y dejó escapar un suspiro. Chico, me asustaste muchísimo. Haylen rió entre dientes rascándose la nuca. Tenía que arriesgarse. Mamá. Lo miró fijamente un segundo más y luego lo abrazó fuerte. Siempre fuiste el terco. Las cámaras seguían destellando, pero Haylen ya no les prestaba atención. Al otro lado de la calle, de pie junto a su auto, el juez Grayson observó. Su postura era diferente. Ahora la arrogancia había desaparecido. Su expresión ya no era divertida, era algo más cercano a la reflexión. No había esperado que este caso fuera nada más que rutina, solo otro día, otro acusado, otra declaración de culpabilidad. Pero ahora sabía que recordaría porque Haylen había hecho algo que la mayoría de la gente nunca podría. El sistema se miró a sí mismo y por una vez parpadeó primero. Esta es la lección que deberíamos aprender. ¿Cuántos otros casos habían ido por este camino? ¿Cuántas personas habían sido condenadas no por las pruebas sino por los prejuicios? Atajos y un sistema que se preocupaba más por cerrar los casos que por encontrar la verdad. Haylen tenía el conocimiento para defenderse, pero ¿qué pasa con los que no lo hicieron? Esto no se trataba solo de un caso, se trataba de todos ellos. Él sabía lo que tenía que hacer a continuación. Esta sala del tribunal no sería la última en la que se parara, pero la próxima vez no sería el acusado, sería el abogado y cuando ese día llegara, no sería el único. Si esta historia te hizo pensar aunque sea por un segundo, compártela. El sistema de justicia se basa en leyes, pero está dirigido por personas y las personas pueden cambiar, pero solo si las hacemos darle a ese botón de me gusta. Suscríbete para más historias que importan y sigamos la conversación porque la próxima vez podría no ser Haylen, podría ser alguien que conozcas.